perfecto. Y el gobierno, pero yo soy el gobierno. Claro. Yo tengo la ley, yo tengo la cosa. Y en esa batalla siempre te gana el gobierno. Porque las premisas con las que estás trabajando, en el caso de la oposición, son erradas. 25 años de derrota deberían enseñarte que por ahí no es. Lo digo por esto, fíjate. Jorge Rodríguez convoca a la AN para la fecha. Van las iglesias, los gremios, Fedecámara y los partidos. No, yo no voy, dice la plataforma y su candidato. Yo no voy para eso. Y el MAS y otros partidos. No, es que el CNE es el que tiene que resolver eso. Y tú dices, o sea, la Asamblea está convocando a una consulta para llevárselo al CNE y tú estás diciendo que eso no tiene conflicto, ningún sentido, sino que es mejor no consultarlo, sino que lo haga el CNE directo. Y tú dices, caramba, ahí te enredaste, te estás metiendo en un enredo. Pero cualquier cosa, fíjate, la señora Machado está inhabilitada. No, yo no estoy inhabilitada. Te metes en arena movediza, porque al final de cuentas eso te va erosionando porque la gente se da cuenta, al final, que el gobierno todos los días te señala que está inhabilitada. Y cuando tú revisas, Guaidó llegó al extremo de crear un gobierno paralelo. Por ahí anda todavía la Asamblea Nacional del 2015, que parece que es eterna. Y por ahí anda Citgo a punto de perderla por andar en esa todo guachafita, eso, ¿no? porque la premisa de desconocer al gobierno en la lucha democrática que hace que el gobierno se saca del juego institucional porque tú mismo te prestas para ello. ¿Sí? Y fíjate que ahí hay implícito en todo momento un sentido como de superioridad en algunos sectores de la oposición. Es decir, yo soy superior y entonces yo no reconozco a quienes están en el gobierno, yo me impongo de alguna manera, yo tengo el apoyo de la comunidad internacional, y es el mismo guión, Kiko, yo creo que tú lo escribías en unos días recientes, en una nota por ahí que yo leí, es el mismo guión de todas las opciones que están sobre la mesa, ¿no? Exactamente el mismo guión, el que están presentando en estos momentos con la candidatura de María Corina Machado. María Corina Machado, nos guste o no nos guste, definitivamente no va a poder inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Eso es una realidad. Y no es que yo estoy de acuerdo con que no se puede inscribir en lo absoluto, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todo el que se quiere inscribir y el que quiera participar, pues debería poder hacerlo en buena lid, ¿ok? Pero es un hecho neto, es una realidad. Entonces, si queremos seguir caminando, digamos, orientados por espejismos y pensando en soluciones absolutamente mágicas y pensando en mesías que generalmente pensamos traerlos desde el exterior, pues definitivamente nunca vamos a salir adelante. Vamos a estar siempre dándonos contra la misma pared, exactamente contra la misma pared. Y yo creo que eso es algo que definitivamente ya es hora de que lo entendamos, pues. Lo que planteaba Kiko, y lo conversábamos fuera de cámara, es absolutamente cierto. Y se lo enseñan a uno en el bachillerato. Si tú partes de una falsa premisa, claro, llegas a una conclusión equivocada. Entonces, el sector opositor radical se empeña siempre en partir de falsas premisas y va a llegar a conclusiones equivocadas. Efectivamente, y lo señalan todos los estudios de opinión, ya cerca de un 70% de la propia gente que apoya a la señora Machado está indicando que hay que buscar un camino alterno. ¿Por qué? Porque es cierto, ella es una gran elector hoy día, pero si está inhabilitada, que toda inhabilitación es una aberración desde el punto de vista jurídico, pero políticamente es una herramienta y existe, porque es que además eso está contemplado en la ley de Contraloría, que es inconstitucional. Bueno, hay que dar ese debate y hay que solicitar entonces la inconstitucionalidad de esa ley ante el TCJ, cosa que difícilmente ocurra porque sabemos cómo es la correlación de fuerzas de los magistrados en el TCJ. Pero además, una incongruencia también de parte de la oposición con lo que tú planteabas, Kiko.
el debate en la Asamblea Nacional. No, hay que ir directo al TCJ. ¿Es que acaso no saben cuál es... Al CNE. Al CNE. No, ¿acaso no saben también cuál es la correlación en el CNE? Afortunadamente, y eso hay que saludarlo, felicitarlo, se abrió ese gran debate, porque eso además acabó con el término del alacranato, porque allí está participando cerca del 90% de la oposición venezolana. Allí muchos que hablaban de la no participación, que hablaban de la no inclusión, firmaron ese acuerdo. Así que aquí, ese cuento de los alacranes, bueno, lo fumigaron, se acabaron los alacranes. Aquí estamos todos, además, y tenemos que hacerlo como ciudadanos venezolanos, abogando por un acuerdo que nos permita efectivamente ir a una elección donde se pueda producir un cambio que Venezuela requiere para que se oxigene. Y acabamos de escuchar las declaraciones del presidente Maduro solicitándole al secretario general, el señor Guterres, que efectivamente mande una observación internacional para el tema electoral. Así que ahora le corresponde a ese organismo tener la firme voluntad de participar cuando se produzca la elección en el 2024 en su segundo semestre, porque esa es otra cosa importante. El tema del cronograma electoral está también establecido constitucionalmente y tiene que ser en el segundo semestre de este año. Y es importante cuando dicen, no, es que tiene que ser en diciembre, porque la entrega del gobierno sería en enero. Si se produce en septiembre, es mucho mejor, porque de ganar la oposición, ese nuevo mandatario tendrá una Asamblea Nacional en contra, tendrá un TCJ en contra, tendrá un CNE en contra, tendrá un Contralor General en contra, tendrá un Fiscal General en contra. Y hay que decirle al país, recordarle, que todo eso ocurrió por el llamado en el 2005 a la abstención. Y no solo eso, parece, o sea, es tan irracional el comportamiento de algunos sectores de la oposición que todavía hay sectores de oposición clamando por más sanciones para Venezuela. Bueno, esa sí es la cosa más terrible y más absurda, porque las sanciones fortalecen al gobierno. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Michelle. Gracias a ti, Kiko. Y Joel, por estas intervenciones. Eso es parte del debate. Hay gente que le molestan los debates. Inmediatamente, la manera más fácil de descalificar un debate es descalificar, ponerle etiquetas a la gente, ¿no? Acuérdate que el que más expone, sí, más se expone. Sí, porque fíjate, la oposición radical, yo lo he venido sosteniendo, ha sido mayoría en estos 25 años, en la oposición. Tú te pones a ver, cómo no, hay unas etapas electorales, pero en la suma de los años, esa oposición ha sido mayoría. Yo no lo creo. Mira, mayoría en el paro, mayoría en no, el yo creo 11 de abril, yo creo mayoría, que son una minoría muy ruidosa, no, pero no son hay mayoría. una parte de la sociedad venezolana ubicada en la clase media que le da mayoría a esos sectores. No es mayoría frente a los pobres, pero le da mayoría. En los sectores populares no. No, pero hay un problema que ese sector es inmodificable. Tú discutas lo que discutas, ellos siempre nunca te darán la razón. Lo cierto, y es que tenemos ahorita una cosa muy afortunada, que lo que se llamaba la mesita se convirtió en la mesota. Y están sentados ahí los mayores actores y factores de la política venezolana. No, y hay una cosa, hay un centro político en el país que es el que está comenzando a hacer objeciones, reclamando mayor apertura, un cambio en las políticas, etcétera. A la